Bueno, ya estamos. Entonces, la matemática transferencial es como un juego que estamos construyendo. El proceso en el que estamos es un proceso para toda la vida, que empieza con el proceso del jugador. El jugador ha ido de el primer año y eso, los primeros meses de mis hijos hasta los 7 años. Au, Es el arquetipo del jugador donde yo he inventado juegos como au, el au, au. fútbol, el ajedrez Go, Pinches el póker de Marsella, la guerra de imaginarios y otros juegos más para jugar con ellos y vayan desarrollando, porque al final la idea es alterar y contralterar sistemas y por esto mismo lo que hacemos es desarrollar juegos que al final son sistemas, ¿me entiendes? Y ellos también van inventando sus juegos. El siguiente arquetipo ha sido el del chamán y la chamana, y lo que hemos hecho, y de alguna manera aún seguimos haciendo porque no han pasado la chamana ni Kai ni Amira, solamente Boyus que está a punto de pasarla, recién va a cumplir 15, es decir, de los 14 años, es la cuestión religiosa. Y lo que tratamos de lograr es una sensibilidad religiosa. Nuestro amigo Hegel entendería la sensibilidad como una certeza de lo sensible. Y como tal esa certeza no tiene conciencia del artificio de su propia certeza. Y la da por supuesto, cuando realmente los sentidos son bastante engañosos. Y cuando realmente la certeza sensible no es para nada certeza. Y por eso producimos una negación y vamos hacia otro lado. Nosotros convertimos esa certeza sensible en una certeza suprasensible, en una certeza... ¿Tienes un comentario? No, en una certeza... Lo único que dice Yeah, es Joel Ricard Príncipe. Porque ya Príncipe Hernández está viendo el video. ya, basta. Nada más. Entonces la certeza sensible no es tal. Pero nosotros hacemos una certeza suprasensible que es la certeza en la fe, la certeza religiosa. Y desde ahí partimos, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, convertimos la certeza sensible de Hegel en una certeza religiosa y hacemos el cristianismo pródigo en el arquetipo de la chamana y estudiamos la experiencia cero, el misterio tremendo fascinante, estudiamos la recreación simbólica de esa experiencia cero en el arte del biotejido, recreándolo en el rito, y estudiamos los mitos, lo cual nos lleva a estudiar los diferentes logos. El logos andino prehispánico, que es el que hemos partido, el logos que están en la base del mito, ¿no? Estamos partiendo de su mito para ir revelando el logos que hay ahí. El logos griego, el logos dármico, hindú, el logos cristiano, el logos taoísta. Por ahí hemos estado viendo. Y esto es la parte de la recreación simbólica en rito y mito. Pero luego venimos, cuando ya cumplen 15 años, que recién lo va a cumplir Guayusca, venimos a el arquetipo del guerrero y ahí pasamos al arte. Salimos de la religión y vamos a la percepción creativa. Desde ahí, eso es lo que queremos desarrollar, percepción creativa. ¿Hemos logrado una sensibilidad religiosa? Sí, mi hija sobre todo ha logrado una sensibilidad religiosa en contratransferencia, detesta a Dios. Mi hijo ha logrado una sensibilidad religiosa con una especie de dharma. Y Amira recién está entrando, ¿me entiendes? Y yo he logrado fundamentar un poco más No mi fe. puedes estar algo que no existe. Sí, mamá. Y Teresa logra hasta un carisma Detesto el personaje de Dios de que está intercesión, escrito en la ¿no? Biblia. Entendamos que la primera obra de ese ciclo no es un personaje, es una persona. Es un personaje. La primera obra de este ciclo es el Evangelio de la Madre que hemos realizado con Teresa. Y que de alguna manera
terminaríamos este ciclo con el gran evangelio de la Matria Santa, que de alguna manera estamos haciendo. Y el ciclo religioso empieza con la obra El Arca de la Libertad, El Retorno de mi Verdad y los Cuatro Dragones, que es lo que estamos haciendo y vamos a hacer hasta los 21 años, de los 14 a los 21 años. Y tiene todas estas técnicas, técnica expresiva, técnica metaexpresiva, técnica expresiva, técnica impresiva, y luego viene la expresivo, la integración de lo expresivo y expresivo, hasta lograr la expresión justa. Y en eso estamos entrando, ¿no? Pero siempre desde el rito y mito. Y lo que queremos es crear esta obra del Arca de la Libertad, el arte del biotejido, ¿no? Y estamos trabajando permanentemente. Y para eso tenemos estos artificios, ¿no? El yin y el yang para detectar toda estructura, la metaestructura de los chakras, para entender las tensiones psicoespirituales, y el artificio de la matemática transferencial, que lo estamos recreando y recreando permanentemente. La dialéctica es una reflexión, pero también la dialéctica es también como una posibilidad, porque es un juego. ¿Y si esto fuera así? ¿Y si esto no fuera así? ¿Y si esto? Y empezamos a crear ya. Si yo doy un esquema dialéctico con estas tres dialécticas, es un esquema modelo, pero que cambia y varía tremendamente. No solo es un esquema modelo con los espíritus para entender un modelo arquetípico, ¿no? Del cual tenemos que partir y al cual tenemos que llegar. Pero en la práctica las cosas son muy distintas y vamos yendo muy lento en cada práctica. Ellos están siendo formados en el arte del biotejido, y el arte del biotejido tiene los 7 números, ¿no? El número del primer número, ¿cuál es el primer número? 1. ¿Y cuál es el primer número? Rito. Muy bien, del arte del biotejido. ¿Cuál es el segundo número? Mito. Muy bien, mito. ¿Cuál es el tercer número? Representación. ¿Cuál es el cuarto número? De crítica. ¿Cuál es el quinto número? Ah, sí. ¿Cuál es el sexto número? ¿Cuál es el séptimo número? Muy bien. En eso están siendo formados para que logren cada uno de ellos. Y entonces cuando estamos haciendo la matemática transferencial, estamos tratando de que ellos logren eso. Por ejemplo, tenemos la matemática transferencial y tenemos el 101. Ya. 0. Aquí lo que tenemos, y esto me mata porque Sigue retirando. ¿Qué pasó con mi 101? ¿Por Sí, qué me eso cambias a medio? esto me mata porque al final Papá. Sí, sí sé que eso te mata porque te sigo viendo respirar. sí, no, pero esto me mata porque Entonces, ¿dónde estás? pero no veo otra ¿Por qué manera respiras entonces? no veo otra manera de entender la contratransferencia, y entendía la Sí, ¿por qué contratransferencia respiras? en su radicalidad. Esto es igual a ¿qué ¿Por qué conflicto? ¿Cuál es el borras? conflicto del espíritu Ya absoluto? fue, usa la telita. ¿Cuál es el conflicto del espíritu absoluto? Entre el tener y el querer. No, carajo. El conflicto del espíritu absoluto. Entre el deber. No, ¿entre qué? No es entre el deber y el... Muy bien, entre el ser y el tener. Que le llamamos a este conflicto, ¿cómo le llamamos? Papá, Muy bien, entre el ser Tantalashi. y el tener. papá. Solo faltan 2 malas palabras. Ay, conflicto Uy, no sé por qué escribes ontológico. igual, no se entiende nada. Ya. Este es el conflicto ontológico. Para desgastar su tiempo. Muy bien. En matemática transferencial, ¿cómo supero este conflicto ontológico? Con 101. El ser debe superar al Ya, mira. querer. Entonces yo hago esto, ¿no? Con matemática transferencial. Yo hago esto. 1, 0, 1. ¿Qué más? Ahí supero. ¿Qué es mi? No. Seguro que fue el estómago. Ya. ¿Qué más hago? Para superar el conflicto ontológico, ¿qué más hago? Transferencia 0. No. Estoy dando una transferencia al espíritu absoluto. ¿Me entiendes? Ya he puesto ahí la esto. Puedo poner el 0 ahí, ¿no? Puedo poner el 0 acá y la flechita sigue. 1, 0, 1. ¿Ya qué más hago? ¿Cuál es el conversor?
por excelencia. ¿Cuál es el conversor por excelencia? El Espíritu Santo. Claro, tú dirías el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos el conversor por excelencia al Espíritu absoluto. Un octavo. Un rato. No No sé por qué me tenemos- late que ese güey. No, basta. Tenemos, voy a buscar, concéntrate acá. Siempre tenemos al conversor por excelencia que es este, ¿entiendes? El espíritu absoluto, pero en síntesis transferencial. Esto. Y luego recién pasamos otra vez al paso del ser al no ser para ser. Yo veo que 101, 101, 101. Sí, los términos, ¿no? Aquí ponemos paréntesis. ¿Cuántos has puesto? 3101. Para que vengan los términos. ¿Entiendes? He puesto flechitas entendiendo qué pasa ahí. ¿Entiendes? Estos son los términos. ¿Te acuerdas que antes los corazoncitos? Sí. Y te lo puedo decir. Y caritas felices. Sí, esa, ya me metí. Pero yo fui pro porque yo te decía que cuando te ofrecería que la carita esté triste. Ya basta. Entonces lo que tenemos es el conflicto ontológico. ¿Qué hacemos? Pasamos del ser al no ser para ser. Esto es un rito. El paso del ser al no ser para ser es un rito. Hacemos un rito. Conseguimos la paz. Es decir, he hecho tanto el rito, lo he hecho de tantas formas, que cada vez logro confianza en mí mismo. Así que esto se repite a las n veces. Aquí, a potencia n. Un huevo de veces hago esto. Güey, veces. número y letra no va. ¿Ya? No. Está la potencia n, a potencia n, n Ay, veces. no, ahora no me pongas potencia. Basta. No fastidies, no metemos letras. No, basta. Ya no molesta. Salud, salud. No. Ya. Estamos bien con el 101. No, basta. Hago n veces, como estamos haciendo nosotros, el rito, el rito, el rito. Güey, te juro que estoy como el chavo del chiste. Muy Número bien. y letra no va. Consigo la paz, consigo mi síntesis transferencial, consigo la paz. Es decir, consigo confianza, he logrado dar la vuelta, conozco todo y recién puedo conseguir mi paz espiritual. Y otra vez hago el paso del ser al no ser para ser y logro realmente superar el conflicto. Esta sería la fórmula para superar el conflicto ontológico. Entonces el siguiente va a ser potencia M. No, siempre se dice potencia Potencia n. X. Cuando se dice n Potencia quiere W. decir, cuando se dice n Potencia quiere, V. basta, Kai. Cuando se dice n quiere decir n veces, muchas veces, Entonces de veces. ya, muchas veces, no indeterminadas veces, pero muchas veces se hace esto. ¿Entiendes? Esta es la fórmula para poder superar el conflicto ontológico. ¿Cuál es el? Siempre la voy a tomar, ¿ah? Cuidado, porque la cosa es que la quiero que la entiendan. ¿Entiendes? Kai, acá, caramba, no me hagas renegar. Ya, concéntrate acá. Y entonces tenemos esto. La contratransferencia del conflicto ontológico se supera pasando del ser al no ser para ser n veces, logrando la paz, logrando la síntesis transferencial, la paz, la confianza y logrando pasar del ser al no ser para ser. ¿Está claro? Sí, él ya entendió. Sí. Él dice que Ya. no. Hoy está claro, no sé mañana. Ya, pero eso que quede claro. A ver, por ejemplo, ¿qué rito hemos hecho nosotros ahora que lo hemos hecho n veces? Solamente El de mierda que sube. ¿Qué? El pico de subida de la montaña. Claro. Y lo recreamos de muchas maneras, porque podemos recrear nuestro arte, nos permite recrear el rito de distintas maneras. El problema es que cada manera, de alguna manera, se evalúa, porque lo cierto es que el rito se logra haciéndolo de la misma manera n veces. Y hasta que logre esa repetición, calar en el fondo de nuestro inconsciente. ¿Ya? Oyus, por favor. Sí, ya, Entonces, aquí está jugando. Tenemos esto. Es para esto que hacemos la matemática transferencial. Porque nos sirve, si yo les digo, hagan esto, quiere decir que esto es lo que deben de hacer para superar el conflicto ontológico. Pero entendemos que toda ontología está creada por fe. Las ontologías vienen por la fe. El ser se crea por fe. Y estar en el espíritu absoluto es una fe, porque realmente nadie es absoluto. Nadie logra el absoluto y la liberación total de todo condicionamiento. Tú crees por fe, y por fe haces el rito, y por fe consigues esa paz,
Y por fe pasas del ser al no ser para ser. El único que verdaderamente ha pasado es Cristo, ¿no? En lo cristiano, en el rito cristiano, nosotros entendemos claramente que como Cristo murió en la cruz, nosotros participamos en esa muerte y resurrección y nuestros pecados son limpiados en esa muerte y resurrección. Y eso es una cuestión de fe. Y sólo así alcanzamos el Espíritu Absoluto. Mi amigo Buda alcanzará el Espíritu Absoluto con una meditación, logrando el Nirvana. ¿Me entiendes? Y así como él alcanzará el Espíritu Absoluto, también se le aplica esta fórmula. Porque es meditar, 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 pasar hasta lograr la paz y lograr realmente ese paso del ser al no ser para ser. De pronto, ¡puf!, iluminarte. ¿Me entiendes? Nuestros amigos taoístas tendrán este paso constante del yin al yang, del yang al yin, paso constante, rito constante, paz, y se iluminarán, ¿me entiendes? Y lograrán esta cuestión de estar en el flujo, pero sin ser determinado por él. ¿Me entiendes? Entonces, vamos logrando esto. La fórmula para cualquier rito es así. Uno dice, uno está inspirado y tiene que vivir la experiencia cero primero para estar en el rito. Pero la experiencia cero primero no se vive necesariamente primero, sino a veces es primero el rito, que se repite n veces para que el espíritu absoluto se dé. Ahora, un espíritu absoluto, verdaderamente absoluto, tiene que dar toda la vuelta de los espíritus para otra vez volverse absoluto. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? A ver, ¿cómo es la fórmula del espíritu revelado? El espíritu revelado. ¿Cómo es la fórmula del espíritu revelado? A ver, ¿no sería uno transferencia? Acá, de acá, 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 transferencia acá. uno? Acá, ahí. Escríbelo acá. No sé, ¿no sería igual solamente que con un tercio? Espíritu revelado, Guayusca, Dios mío. No, ¿Lo el qué? tercio es porque acá hay un medio debido a que estás en el 1. Sí. Iniciar un tercio. No, mi amor. No, ¿viste? Se Por eso confundieron pues totalmente. igual, No, solo que con un tercio. no, mi amor. No, porque lo ¿No estás será haciendo que con la medio. respuesta No. es enorme frente a nuestros ojos? No, mis amores. Ese es el problema de esta marcación que me jode en el espíritu absoluto. Pero no hay cómo marcarla. ¿Me entiendes? A ver. ¿Me entiendes? Acá hay como una arbitrariedad al poner el medio. Cuando estamos en el conflicto, estamos en la voluntad. Cuando estamos en la voluntad, estamos en cero. No te vayas, Kai. Ok. Medio, cero. No te vayas, Kai, te sigues yendo. Ok. Vamos. Ya. Que no Así se ha ido de la empieza. habitación. Ok. 0, medio 0. Luego que sigue. A ver, luego sería un 1, 0, medio. Muy bien. Exacto. Mira cómo conviertes, ¿no? De acá a acá estás convirtiendo. Puedes pasar de este a este convirtiéndolo. Luego aquí M. ¿Entiendes? N. ¿Ya por qué N ahí? Que va a estar por todos los espíritus. No, mi Porque se amor. repite varias veces. Pero se repite varias veces, ¿qué? Si está el espíritu revelado ahí. Pero para revelarse tiene que repetirse la fórmula varias No veces. necesariamente porque es un mito, mi amor. No necesariamente. Sí puede ser ahí el N, pero todavía no me lo pongo. Ese rito se repite varias veces. El mito es distinto. Entonces R. ¿Y ahí qué pones? A ver. Sí. Ya. No, mi amor. Mm. No, mira. ¿Cuál es el Uno, problema de cero, acá? ¿Cuál es el problema de acá? Creo que para- sí. Un poco. No. Yo no iría al 101. Salud. Gracias. No, mi amor. ¿Cuál es el problema de ahí? Ahí tú haces el... Claro, ese es el... No, pues. 101. No. Exacto, ese es el conversor. Pero el problema es que primero tienes que llegar al 101 de acá. Ah, entonces. Incluirlo. 1, 0, 1. Claro, incluirlo. Ah, ya tengo una idea.
pregunta. ¿Hay alguna vez que pongan 1, Y ahí 0, viene. 0? A ver. Era así como lo hice, ¿no? No. No, así no era. Era un... 0, 0. No, ¿por qué me pasas ahí? Si está en 101, ¿por qué me pasas a voluntad si estás en espíritu? Mira, Entonces sería así. claro, pero primero tienes que pasar otra vez al 101. Integrado. Primero tienes que pasar el 101 primero. Aquí está el 101. Está el 101. Sí. Pero ¿dónde está el 101 de este, manches? Este, que es más importante. Ah, entonces hago el 101 integrado y luego eso. 101 unos. ¿Cómo era? Está bien, 101. Está bien, Kai. 101, De Kai. nuevo. Manches, es que ahí lo tienes integrado, ahora ahí estás pasando y ahí recién pasas al 10 medio. Ya. 101 medio. ¿Y así? Ah, sí. ¿Y así se acaba? Sí, pero la felicita ahí, papá. Sí, ahí se acaba y has logrado convertir. Pero mira, acá ya está la conversión de A, ese es el problema. Acá ya está la conversión de A porque acá ya no has pasado. Para luego entrar al espíritu, para luego. La cosa es que, ¿cuál es la lógica? La lógica es que pases del espíritu revelado en voluntad y vayas pasando hasta lograr el espíritu absoluto y demás. ¿Cómo simplificarías esto, Guayuska? ¿Cómo simplificarías esto? Simplificarlo. Sí, simplificarlo. Porque es demasiado grande. ¿Cómo lo simplificas? En un... Tengo 101. 1, 0. No. ¿Cómo No. lo simplificas? En 1, ¿No ahí no está Punto. un 1-0 medio? No, simplifícalo. Con un punto. No, simplifícalo. No, pues para todo eso es un punto. Con un 0. Entiendo. No, simplifícalo. ¿Entiendes a qué te refieres con simplificar toda la fórmula? Sí, toda esta fórmula, simplifícalo. De lo más pequeño. ¿Cómo lo Ah, simplificas? ya. 0, transferencia A ver, 1. acá. A ver. Chon, 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 chon. Chon, chon, au. Ahora me está quemando adelante. Ya, simplifícalo. No ne banda, sigue bandera. Ay. Ya está. Este ya no será simplificación. Claro, tú dirías, pongo solamente esto, punto. Esta es una posible simplificación, claro. Solo pongo el espíritu revelado y punto. Pero yo necesito la operación. Yo necesito la operación para que se entienda. ¿Cómo simplificas la operación? ¿Dónde banda? Claro, empiezas por ahí. La contratransferencia del espíritu revelado en voluntad. Es una voluntad de poder en contratransferencia. Es el conflicto moral o ético. No necesitas eso. ¿No? Simplifica más. Simplifica más. Simplifica más. Está bien el paréntesis, siempre vas a tener paréntesis. Ya. Simplifica más. Entonces ya de frente pondría esto si tengo que simplificarlo lo más posible. ¿Qué? ¿Cuál? No, pero ¿qué ha logrado eso? ¿Qué es lo que ha logrado la conversión de eso? Te falta el conversor. ¿Qué ha logrado el conversor de eso? Esto. Ay, porque esta así se ve feo. Y-
Entonces copiaría ese, ¿no? No. ¿Quién ha convertido eso en espíritu? ¿Quién ha logrado la conversión? ¿Cómo que quiero convertir? ¿Quién lo ha convertido? ¿Quién es el conversor por excelencia? Jesús. Bah. Claro, tú dirías Jesús, está muy bien. Pero ¿quién es el conversor por excelencia? El cero. El cero. Claro, tú dirías el cero, pero el cero es más un inversor. Ahora vamos a ver. Que un conversor, pero el cero es el inversor y conversor. Claro, el 1 es el conversor, Pero exacto. yo dije el uno. Muy bien. Pero su fórmula en sí, el 1 siempre va a ser igual a esto. 1, 0, ese es el conversor, Guayusca. Pero cuando yo Esa es puse la 1, paz. 0, 1 me dices que no era 1, necesario. 0, 1 en síntesis transferencial. Ya. Cierra el paréntesis, transferencia y el resultado. Ay, no sé ni uno. Yo qué- Ya. Ese es donde está el esto. Esa es la cuestión. Ahora, ¿cómo se pondría esto en sustancia transversor accidente de manera vertical? ¿Por qué, Cris? ¿Cómo se pone esto en sustancia transversor accidente? Sustancia transversor, accidente. Sí, ¿cómo se pondría ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es eso? La verdad. Ese es esto, ya. Esta es la sustancia. La sustancia está en los 3 chakras de arriba, todo lo que es el pensamiento, el logos. Sustancia está arriba. Una raya. Este es el transfesor. El transfesor es el que convierte y demás. Y aquí, este es el accidente. ¿Entiendes? Este es el accidente. Oye, papá, tu flecha parece una I. Ya, ¿qué ha pasado acá? Estamos en una contratransferencia accidental. ¿Qué es el accidente? La cuestión que se ve, la acción, el verbo. Nada. lo que Es se está cero, viendo. medio cero. 0, medio 0 en contratransferencia. Cero. Ah, ya. Ya. Esta es la sustancia. ¿Cuál es la sustancia? El sustantivo, el pensamiento. ¿No es la sustancia? De alguna manera, el sujeto que hace la acción. Pero es lo sustantivo, lo que no se ve, lo que está detrás. Este es el transfesor. Que en este momento es un transfesor conversor. Está convirtiendo. Y este es el accidente. Si yo construyo un personaje, hago este accidente contratransferencial. De espíritu revelado, quiere decir que hay una contratransferencia de un espíritu revelado. Hay un gran conflicto. Estoy en el conflicto. ¿Qué conflicto estoy? ¿Qué conflicto estoy? Entre el deber y el querer. Muy bien, el conflicto entre el deber Y el querer. y el querer. Estoy en el conflicto ético. ¿Me entiendes? ¿Cómo resuelvo el conflicto ético? En el corazón tengo que lograr la paz. ¿Cómo logro la paz en el corazón? Eso es tremendo, ¿no? Tengo que ir, ya voy a mi fórmula, al espíritu absoluto siempre. Tengo que estar en fe y tengo que creer. No hay otra manera de que tu corazón logre la paz. Porque si no crees, no creas. Es así de sencillo. Y esa paz se crea. ¿Por qué se crea la paz? Porque el devenir es permanentemente conflictivo. El devenir es contratransferencial. El devenir siempre es choque. ¿Me entiendes? El devenir va a ser siempre conflicto. Mi amor, no te veo, Tere. Estoy acá estudiando. Ya. El conflicto siempre va a ser eso. Sácame esto. Ya. Perdón. No, no. Güey, me obliga. Te lo pongo por ahí. Ya, el conflicto es siempre choque, es lo que hay en el devenir, está en el accidente. Lo que vamos a encontrar en el verbo siempre va a ser este accidente. Y lo que vamos a hacer lograr nosotros con fe
es el espíritu absoluto. Y esa fe nos lleva a vivir el mito, el espíritu revelado. Aquí estamos en el llamado pruebas retorno. ¿Entiendes? Eso es lo que logramos nosotros. Vivir el espíritu revelado. El espíritu revelado nos permite toda una prédica analógica, creativa, artística y demás. ¿Entiendes? Esto es lo que tendríamos que lograr. Si yo les pregunto, ¿cómo logro solucionar el conflicto ético? ¿Ustedes qué me dicen? Hallando la paz. ¿Qué? Claro, logrando la paz en el espíritu absoluto. Ahora, ya la fórmula completa para lograr la paz en el espíritu absoluto, como bien dijo Kayaka, tengo que de alguna manera repetir n veces ahora el mito. Repito n veces el mito, me leo 1000 veces la Biblia, la vivo, la revivo, la recreo, la revivo, y voy creciendo en mi fe, logrando el espíritu absoluto y logrando la paz del espíritu absoluto. Es muy importante. Como la película del niño robot. ¿Cómo con la película del niño robot? ¿No te acuerdas del niño robot que sí tiene sentimientos? Sí, ¿qué tiene? Y que es cuando vienen los extraterrestres pueden hacer que revivan las personas. Sí, sí, sí. Y él quiere revivir a su mamá. ¿Sí recuerdo? No. Pero luego la mamá igual muere, entonces Sí, él se sí queda recuerdo. reviviendo ese momento siempre. Se queda reviviendo ese momento. Claro, él revive ese momento siempre como creándose en él un momento de paz. Sí, de alguna manera. Tiene mucha razón, Whisquita. Sí, yo creo el mito. El mito está en permanente creación. ¿Quién crea el mito? Aquel que lo está leyendo en ese momento y lo está recreando simbólicamente. Es más, yo hago con el mito el rito y vivo la liturgia y la Eucaristía permanentemente y estoy creando esa paz. ¿Esa paz existe en el devenir? Teresa, ¿esa paz existe en el devenir? ¿En el devenir? Sí. Sí. No, mi amor, esa paz no existe en el devenir, porque el devenir es conflicto, el devenir es confrontación. Pero nosotros siempre devenir estamos en el es devenir. contradicción. Sí, pero el hombre tiene la capacidad de crear sistemas sin contradicción. Eso es lo que hace el hombre, por eso la lógica tiene un funcionamiento. El hombre crea sistemas sin contradicción. Que son limitados, que no son realmente absolutos, pero los crea, ¿mañas? Los crea, y a un punto de crear el absoluto, y ahí viene la paradoja, yo digo, son limitados, no son absolutos, pero los sistemas que van creando son para que vivas el absoluto. Es la paradoja de la paradoja, ¿mañas? Porque dime, Pero no llegas al absoluto. en el ser hay contradicción. Sí. No, el ser realmente no No, tiene el ser contradicción. siempre tiene contradicción porque No. siempre estás en el ser y luego vas al no ser. Sí, mi amor, pero el ser y el no ser están en una comunión plena. Estás acá. Mira, estás acá, en una comunión plena. Acá está el no ser y acá está el ser. Estás en una comunión plena. Lo que realmente hay, y tendrías que creerlo, tendrías que creer que en tu creación está lo que realmente hay. Y lo que realmente hay es ese ser sin contradicción. Eso es lo que te enseña la dialéctica si llegas a la tercera dialéctica. Lo que realmente hay es la no contradicción, que no es la no contradicción, ni la superación de la contradicción. Es el ser pleno, íntegro. Eso es lo que realmente hay. Eso es lo real ontológico, pero ya entendimos que lo real ontológico es una creación de lo real simbólico. ¿Entiendes? Y entonces en lo real simbólico sí hay una contradicción permanente. Pero lo real simbólico está dado para que tú pases del yin yang al tao y entiendas que hay un principio donde no hay ningún tipo de contradicción. Que tú pases del Padre al Hijo al Espíritu Santo y entiendas que no hay contradicción en esa santidad, que toda contradicción está superada. Entonces, el ser está creado por tu pensar. Y ese ser que está creado por tu pensar no tiene contradicción. Si tú crees en ese ser, entonces consigues una paz. Si no crees en ese ser, que no hay contradicción, no hay posibilidad de que consigas una paz. ¿Entiendes? No hay posibilidad. La otra posibilidad es la posibilidad nichana, ¿no? De la voluntad de poder, que la vamos a ver luego, ¿no? Que es la plenitud en lo partido, en lo particular.
la plenitud de todas estas potencialidades. Pero Nietzsche está creando una creación de la creación. Está invirtiendo el espíritu absoluto en una potencia de total realización en el cuerpo, en la voluntad, que no existe. Nadie ha llegado a esa potencialidad máxima. Pero Nietzsche la crea, está haciendo una creación de la creación. O sea, dice, Dios ha muerto, pero lo que él hace es crear al superhombre, que es una supercreación de la creación. Está usando al máximo su imaginación, invirtiendo el espíritu. ¿Manches? Está creando. Está creando. Y tú entiendes que en esta creación se devela lo real. Lo simbólico devela lo real creándolo. ¿Manches? Creándolo. Pero en el devenir lo que tenemos es siempre el permanente conflicto. ¿Solucionamos realmente el conflicto ético? No. Pero creemos que sí. Ahí está la clave. Creemos que sí. Y esperamos la solución definitiva en el mito. El Espíritu revelado dice, al final de los tiempos vendrá Jesucristo, vendrá el Salvador. O los budistas dicen, al final de los tiempos todos entrarán en nirvana. Al final de los tiempos se hará un nuevo ciclo y entonces se logrará esta paz, esta santidad, esta Ya moralidad. simplemente dicen reencarnas, se acabaron tus vidas, ya no existes, güey. Claro, reencarnan, se acabarán tus vidas, pero la cuestión es que superas este plano de la realidad. Porque has logrado un nirvana, has logrado la no reencarnación, el salir de la rueda del samsara. ¿Entiendes? Y lo estás creando, lo estás creando. Ah, ya traes que te quedas para ayudar a tus... ¿cómo se llama? Ah, por eso es que los asiáticos creen aún que antes de reencarnar, o a veces no reencarnan, entonces puedes pedir ayuda a tus ancestros o tus antepasados, porque te pueden escuchar y todo el rollo. Tú creas eso. Que se quedan en la tierra. Tú creas eso. Si lo crees, lo creas. Si lo creas, lo crees. Si lo crees y lo creas, se hace real para ti. Y es tu real. Porque en eso pones toda tu energía y toda tu vida. Es lo verdaderamente real. ¿Entiendes? Lo real es eso. Lo otro es la realidad del devenir. Y la realidad del devenir es una permanente contradicción. Pero tú intentas llegar a esta paz y en esta paz. Ahora, sabes tú, como buen creador, que esto es una creación y que el conflicto no se ha solucionado. Pero tú no pierdes la fe Por eso. en que el Pero es conflicto que se va a mientras estés solucionar. en esta dimensión, los conflictos no se solucionan. No, nunca. ¿Ya? Y eso es lo que tienes que saber. Nunca se solucionan. El espíritu absoluto, el conflicto entre ser y tener nunca se ha solucionado. No. Tú crees que lo has solucionado y crees que se va a solucionar para todos. Y crees y creas. Pero si no crees y creas, mi amor, pierdes la eficacia y lo simbólico. Y si pierdes la eficacia y lo simbólico, se acabó todo. ¿Entiendes? Porque tú tienes que partir de esa buena fe y llegar a esa buena fe y hacerlo real en tu vida. ¿Entiendes? Ahora, ¿eso se logra? No, realmente no. Porque la realidad es permanente contradicción. Pero tú tienes la esperanza y la fe de que eso se va a lograr. Y así logras una estabilidad de tu psiquis. Así logras que esto tenga cierta estabilidad. Si no, todo sería contratransferencia y morirías. ¿Entiendes? Si yo estoy en permanente conflicto y dejo que el conflicto entre en mi corazón y vivo ese conflicto, me quedo en odios, en violencia, en terribles cosas y me destruyo. ¿Entiendes? Si yo dejo que el conflicto esté en la mente, creo paranoias, creo y me destruyo. Lo único que me salva de la contratransferencia en la mente, en la sustancia, de la contratransferencia en el corazón, en el transfesor, es mi fe. Yo tengo fe. Y tengo fe que lo real es. Pero si lo real no es. ¿Qué? No, lo real es. Lo real siempre es el ser. Lo real es esa paz y ese equilibrio que hay. Eso es lo real. ¿Me entiendes? Si yo he perdido la noción de lo real, estoy fregado. Porque me quedo en la realidad conflictiva y ahí sí muero. Ahora, la realidad sigue siendo conflictiva. Yo no puedo perder esa noción. ¿Me entiendes? Que la realidad sigue siendo conflictiva. Y mi fe me lleva una esperanza. ¿Me entiendes? Y si yo tengo una esperanza, quiere decir que todavía estoy esperando y que sé que el conflicto no se ha resuelto del todo. Porque el conflicto no se resuelve nunca del todo.
Al contrario, el conflicto aumenta y se vuelve más complejo. Y se vuelve muy, muy, muy complejo. ¿Entiendes? En esta paz yo puedo perdonar. En esta paz yo me puedo reconciliar. En esta paz yo puedo estabilizarme. ¿Entiendes? Y puedo lograr el espíritu revelado y vivir el mito en la sustancia, en mi mente, creer en el mito, creer en el llamado, las pruebas y el retorno y lograr un equilibrio. ¿Entiendes? Es muy importante. Si yo no hago creer en el mito a la gente y yo no creo en el mito, porque la fe no se puede quedar, yo creo y te dejo a ti tranquilo, no te preocupes. No, el mito religa, es religioso siempre y busca que los otros crean lo que tú crees para compartir valores y hacer comunidad. Siempre el mito va a buscar convertir. Es Siempre. mejor ofrecer que imponer. Claramente el mito no se impone, o sea, el mito no apela a una violencia, aunque sí lo hace en la... Claro, porque obviamente no está en todos los colegios el curso de religión católica. No, sí lo Porque hace en la obviamente cuestión los de la padres histórica. desde pequeños te Pero- bautizan pero sin el preguntarte mito, un pinche el mito no rollo porque te funciona- bautizan inclusive cuando ni siquiera sabes hablar. No, basta, el mito no funciona por ¿cómo se llama? Por violencia. El mito funciona a partir de que se recrea y se repite el mito y se va recreando. Mi amor, por favor. Ya, si tú haces eso es terrible. ¿Ya? El mito se recrea a partir de que vamos relatando el mito constantemente y lo vamos recreando y lo vamos representando. ¿Me entiendes? Y se va recreando y se va interiorizando el mito. Y ese mito está cargado de muchos valores. Por algo este es el conflicto ético, moral. Porque el mito te va cargando de muchos valores. Ya hemos visto que la valoración no es algo del entendimiento. La valoración es algo emocional, que se hace sentimental, que se hace pasional, que se hace de valores, ¿no? Ahí se forman los valores, emocionalmente. Y el mito los va formando emocionalmente. Si yo no me abro a la emocionalidad del mito, no estoy en el espíritu revelado. El espíritu revelado no funciona por una intelectualidad, no funciona por una conceptualidad. Funciona a partir de que yo me entrego a los valores, Teresa. Me entrego a la sensibilidad, me entrego a las emociones que el mito me está develando, que el mito me está transfiriendo. A eso me entrego. ¿Entiendes? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? No. Ya, entonces, si yo quiero... Claro, no sé muy bien. Ya, si yo quiero superar el conflicto ontológico que tengo que hacer, Encontrar una paz. ¿cómo lo encuentro? Meditando. Repitiendo el rito, repitiendo, ya sea meditación, oración, repitiendo el rito N Y veces. estando fuera del devenir. He dicho el espíritu absoluto, el conflicto ontológico. ¿Cómo lo hago? Repitiendo el rito. Repitiendo el rito N veces. Ya, ¿cómo logro superar el conflicto ético-moral? Repitiendo el mito. Repitiendo el mito N veces, que repite el mito ya también N veces el rito. O sea, en el mito se repite N veces. ¿Qué hago yo como cristiano católico? Yo leo la Biblia, repito el mito, pero hago la liturgia del rito constantemente. Y esa repetición permanente me va generando una fe, me va generando una paz. Y me va permitiendo entrar en esa paz y superar el conflicto ético-moral. Ahora, ¿lo he superado realmente? No. No. No, porque siempre está la contradicción. Eso no quiere decir que no haya cambiado mi conducta. He cambiado mi conducta, he logrado valores, he logrado otras cosas, ¿no? No es que no se logra nada, se logra un montón de cosas. Pero el conflicto está ahí. El conflicto está ahí. ¿Entiendes? El conflicto no ha desaparecido porque siempre va a estar ahí permanentemente. Y yo no puedo, ningún cristiano puede decir, he superado totalmente el conflicto ético y moral. No, porque el conflicto ético y moral está en toda la vida. Teresa, ¿Qué? por favor.
Ya. Ya, pues, arriba, siéntate. Entonces el conflicto ético y moral se supera a partir de ¿qué, mi amor? Prefiero que Del jodas, te mito. sientes. ¿A partir de qué? Del mito, ¿no dijiste? Como del mito. Que repito, repito. N veces. N veces el mito, repito, el rito, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para qué? ¿Por qué repito el mito y el rito? Para que no se te olvide. No, lo he dicho millones de veces. ¿Para qué? ¿Para qué? Para encontrar la paz. Para encontrar la conciencia de opuestos, la síntesis transferencial, la paz. Encontrando esa paz es que yo puedo actuar, igual que un buen actor. El mejor actor es el que ya no suda. ¿Qué quiere decir que ya no suda? Que ya no tiene la ansiedad y está relajado. Y ¡Mamá! hace todo sin ansiedad, Es un fresco. porque ha logrado la paz, claro, y logra cierta frescura, logra cierta habilidad, logra Cierta expresividad. maña. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ha logrado la paz. En Asia es ¿Cómo- completamente cómo- distinto. ¿Cómo aprenden a actuar? Actuando millones de veces hasta que logran. Claro, si ustedes actúan para un público que quiere solamente gestos burdos, pues van a ser cómicos ambulantes, ¿no? Pero así Que todo el también cómico, es divertido. pero así todo el cómico ambulante logra también esta paz, logra también esta relajación total y puede O sea, hacer lo que todas le dé en la gana. series de Nickelodeon. Entonces, el problema es que su expresividad es burda y no puede llevar a otras escalas metagramáticas, ¿no? No puede subir a las escalas metagramáticas y toda la escala enorme que nosotros hemos hecho con lo andino, con lo griego, con lo dármico hindú, con lo cristiano, con lo Bruno taoísta. da nada más con su cuerpo todo lo que te hace. To- Te recrea todo. Cuando ¿Quién? vimos Bruno Dar, ¿no es Bruno? ¿Cómo se llama? Sí, Ya pues, te recreaba todo el parque de diversiones sin que veía nada y todo lo hacía Sí, con su claro, cuerpo claro, y cuando claro. lo veía. claro, claro. Pero no hablo de la habilidad de recrear o de hacer... Y eso ni- era una técnica. Sí, sí, pero no hablo de eso, mi amor. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de tu habilidad expresiva en técnicas concretas y particulares. Estoy hablando de tu escala metaexpresiva. ¿Entiendes? Lo que pasa es que cada quien tiene una escala personal. No. No me digas que no. No, mi amor. Tu escala es cultural, mi amor. Si bien, Bueno, es cultural, pero a tienes- ver, Wongman Freeman hace cualquier cosa y no hace mayor cosa. A ver, ¿cuál es su escala cultural? su escala cultural ha devenido de lo mejor, porque él es un negro que ha sublimado totalmente. Y trata de ser ese equilibrio e ir al grado que puede alcanzar un blanco, ¿no? Con una racionalidad y un equilibrio espiritual. Que el negro también de pronto lo podría alcanzar, porque también se ve en su cultura que lo alcanza a partir de sus ritos y sus danzas. Pero él lo alcanza en lo que alcanza el blanco, ¿no? A partir de una especie de discurso reflexivo, meditativo, racional y demás. Y le alcanza eso. ¿Cómo lo he alcanzado? Lo he alcanzado con mucho trabajo que no parece. ¿Me entiendes? Y logrando seguridad. No creo que Morgan Freeman el primero haya logrado eso. Aunque tendía, ¿no? A un cierto equilibrio, es poco a poco que logra más peso y más, al mismo tiempo más levedad. Está Papá, más tranquilo. hay algo raro. Que no me caliente preguntas. Ah, sí, no hay problema, porque estamos en matemática y cuando estamos en matemática la gente sabe. ¿Entiendes? Entonces, No, es que recién ahorita acaba de llegar Ismael Romero Montora. Entonces, lo que tenemos para lograr el espíritu revelado es esa repetición n veces del mito, en el que en el mito se repite n veces el rito. Porque entendemos que el mito al final es un conjunto de ritos. Así entendemos el espíritu revelado. Es decir, no se trata solo de un relato narración, sino que todos son ritos que se están relatando en el mito. Pero son ritos al final. Muy bien. Quedó claro cómo se supera el conflicto ontológico, cómo se supera el conflicto revelado, ¿no es cierto? Me da pena borrar esto porque se les va a olvidar, pero se Sí. supone que ya lo saben. No, No. no es cierto. No, hoy sí, mañana no. Sí sabes que la guayusca de ahorita no es la guayusca de hace un segundo. No, mi amor, no es así, porque tú tienes creación. ¿Qué quiere decir que tienes creación? Que tienes memoria o registro.
Si no tienes memoria de registro, no Depende. podrías crear. Registras lo que quieres, No, lo que te no te interesa. pases, no te pases. Ahí sí no te pases porque ahí sí me ofendes terriblemente. ¿Acaso tú registraste mis BTS? No, no, pero esto no es BTS, por favor. Estamos hablando del espíritu. Ya, pues, Ya, güey, no te pero pases. por eso, pues, a pesar de que quieras registrarlo, a veces no entra. Ya. Es un problema serio, no te pases. Eso no puede ser. Vas a Justo seguir eso no se con lo puedo perdonar en tu vida. 1 medio, 0, 1. No, ahora vamos a ir con 1, 0, 1 tercio. Ah, ya. Muy bien. Qué aburrido. Papá, no me Este dejas es- ver la pizarra. Ay, perdón. Ya. No te Este es el perdono. conflicto. ¿Qué conflicto es este? Que es un tercio, Kai. ¿Qué conflicto es este? El espíritu subjetivo, eso Muy bien, espíritu subjetivo. ¿Qué conflicto tiene el espíritu subjetivo? es el conflicto del poder, es el conflicto político, ¿no? Conflicto. ¿Qué conflicto tiene? ¿Cuál es el conflicto del espíritu absoluto? ¿Cuál es el conflicto del espíritu absoluto? Oyosca, ¿cuál es el conflicto del espíritu absoluto? Entre el poder y el saber. Mi amor, conflicto del espíritu absoluto, lo acabamos de ya, hacer. Ah, entre el entonces ser entre el... y el tener. No, Muy bien, entre el ser y el tener, ¿por qué me dices no? no, es que yo quería decirlo. El espíritu absoluto, el conflicto del ser y el tener. ¿Cuál es el conflicto del espíritu revelado, Teresa? Entre el deber y el querer. ¿Entre qué? Ya te dijeron el deber y el querer. ¿Cómo se llama ese conflicto? Revelado. No, ¿cómo se llama? Ontológico. No, ontológico es en el Ontológico. absoluto. ¿Cuál es el conflicto? Recuerda que empezamos siempre por el ontológico porque creamos el ser. Lo creamos, siempre lo creamos. Si no creamos el ser, no tiene sentido, no tiene base nada de nuestra creación. El del espíritu subjetivo es Ya, primero, el conflicto. ¿Cómo se llama el conflicto del espíritu revelado? Teresa. ¿Cómo se llama? Conflicto del espíritu revelado. No, caramba. ¿Cómo se llama el conflicto del espíritu revelado? Nociológico. ¿Qué? Nociológico. El conflicto del espíritu subjetivo es conflicto nociológico. Ah, ¿ves? Es Estoy que ya me preguntando había el confundido conflicto con el revelado. otro. Estoy Teológico. preguntando- ¿Qué? Teológico. El conflicto revelado. Que ya se me olvidó porque acabo de pensar que el del subjetivo. Basta. ¿Cuál es el conflicto del conflicto revelado? ¿Cuál es el conflicto? Lo acabamos de hacer. ¿Qué? Analógico. No. El conflicto ético, Teresa. Siéntate, Ah, ¿ah? no estamos en el Ah. absoluto. El absoluto es el conflicto ontológico. El revelado es el conflicto. ¿Qué conflicto es el revelado, Boyusca? Ético. Ético-moral. Ético-moral. Estoy creando el mito porque hay un conflicto ético-moral. Y el mito mismo me va a dar una ontología absoluta. Me va a crear la ontología. Me va a crear este ser. Yo voy a saber cuál es el ser. Yo necesito saber cuál es el ser para luego a partir de ahí crear valores. Luego a partir de ahí crear una racionalidad, una nociología, una epistemología, una ciencia, un conocimiento. ¿Me entiendes? Por eso el tercer conflicto es el conflicto nociológico del espíritu subjetivo. Este conflicto, ¿cómo se llama? Nociológico. Nociológico. ¿Cómo se llama, Es Teresa? que lo complicas todo, nociológico. ¿Por qué nociológico? Nociológico quiere decir gnosis, conocimiento. Es el conflicto del conocimiento. Ahora el conflicto es ¿entre qué es el conflicto? La conciencia y el poder. No, entre la verdad y el poder. Ah, bien. Entre la verdad y el poder. Estoy en el chakra del Vishuddha, estoy en el chakra del Manipura. Estoy en ese conflicto entre la verdad y el poder. ¿Manches? Estoy en esa tensión. ¿Manches? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para superar este conflicto? La verdad debe superar. A ver, en la pizarra. Lo que debemos hacer es repetir varias veces la representación. N veces la representación. ¡No!
Ah, entonces la diacrítica. Porque el mito ya es una representación. Yo Kai. repetir varias Entonces Nosotros repetir n partimos- veces la Es más, diacrítica. el rito ya es La una diacrítica. representación. El rito ya estás invocando y es la base de la Ah, representación. Entonces repetir n veces la diacrítica. La diacrítica. Pero repetir n La veces. diacrítica es otra cosa, la diacrítica es tremenda. A ver, ¿cómo lo haces en fórmula matemática, Kai? Escríbelo. La diacrítica. La superación del conflicto nociológico. Superación. Recordemos que la base para la representación siempre la vamos a tener en el mito. A partir del mito surgen todas las Dime, representaciones. ¿por qué no tienes que complicar colocando fórmulas? ¿Por qué simplemente no lo dejas en una cuestión? Porque las fórmulas nos permiten No es entender cierto, no es cierto. concreta y No, objetivamente. no es cierto, Ya es lo al espiritual. contrario. No, mi amor. No, no. ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, es al revés. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo, hijo? Ah, ya, un tercio. Ah, ya sé. Ya sé. Acá, sigue acá la flecha. Ah, ¿Qué tengo estás que haciendo? ¿Qué estás haciendo, Kai? Vamos. Entonces aquí no sería al revés. Estás haciendo al revés para hacer una síntesis transferencial de el ser un tercio, ¿no es cierto? Ya. El problema es que De ahí también podría ser. el problema es que esa síntesis transferencial, También podría seguir esto, ¿no? claro, el problema es que esa síntesis transferencial no se logra todavía, porque ahí hay una paz, una potencialidad de la F que no se logra. ¿Entiendes? Entonces sería. Sí. No, mi amor, ve bajando, porque todavía no has convertido. Ve No es bajando. 101. No, mi amor, baja primero el espíritu revelado. Estás en el espíritu objetivo, tienes que bajar el espíritu revelado. Si estás en voluntad, bájalo. Sí. No, porque tiene que estar el espíritu revelado en voluntad, no en espíritu. Estás en no se lee. Sí. Ya se mojó mucho la pizarra. Sí, eso es. Eso es. Sí, Sí, ¿por qué? ¿Por qué no pinta? porque la pizarra está mojada. Ya, sigue, sigue. Ya, pero la flecha cae, ¿por qué me lo haces así? Gracias. Ya, ¿y ahí a dónde vas? Ya vas a cambiar al espíritu revelado ahí. Papá, Ya vas a cambiar el espíritu revelado ahí. Yo no cambiaría el espíritu revelado, hijo. te queda un minuto. Ya. Entonces así. Un minuto para No, mi amor, si estás en el espíritu Ujú. revelado, tienes que... 0-1. Claro, tienes que ir primero al espíritu absoluto, claro. Pero el cambio de aquí a acá, esto me... No, tienes que lograr la paz en el espíritu absoluto siempre. Ah, cierto. Ya sé. Ya Siempre sé, la ya paz sé. en el espíritu absoluto. Papá, Eh, Ismael Romero Montor ha escrito: ¿Qué dice? he leído El universo fósil de Alfonso Bahamondes. Un texto entre diario, novela, poesía, tratado filosófico y ensayo. Busqué el libro. Yo no le he leído. Yo no le he leído. Papá, mira. Ahora búscalo tú. Ahora tengo que buscarlo yo. Ah, ya, es que Creo que ya se te tengo acabó el un tiempo, montón sí, de solo ideas en te la cabeza. quedaba. Ya, pero mira, ya, y luego que sigue, luego que Sí, sigue. ya se te acaba el tiempo. Toca terminarlo. Efectivamente, mi querido amigo. Ya, vamos. Ahora sí seguiría. Claro, exacto. Ahora no hay espacio para la Y ahí luego sigue, que sigue. El único que te comprende Exacto, es cierres. Cari. ¿Y cómo lo simplificarías? ¿Cómo lo simplificaría? Sí. A ver. El primero.
Claro, el primero 0, transferencia, 1/3 y... contra transferencia. Ya, hace los paréntesis. Los paréntesis que hay. Papá, si ya se Flecha. terminó, papá, tenemos que No, que lo tengo que simplificar. No, en tres. flecha Sí, 0. pues. Aquí de Cae. simplificarlo ya acá. Yo prefiero lo simplifico horizontal. No, ok. Ya, Flecha. simplifícalo acá. Ya. Ya, acá, acá. A ver, ¿Cuál es el conversor? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. claro. eso es lo que estaba yo Pero en viendo. síntesis, no, pues. Ah, ya en síntesis transferencia. Claro, para que pueda hacer el conversor. 1, 0. Y ahora el resultado final. 1, 0, 1/3. El resultado final. Así. Ya, vámonos. ¿Es el resultado final? No, está al revés. ¿Qué pasa? Esto está acá. Papá, Y ya esto se es- te acabó Ah, el ya. tiempo. ¿Entiendes? Pero yo que ya está entendido. Mira, papá, cuanto más tiempo tomes, cuanto más No, porque tiempo este es el nosotros estudio. te- Espera. Ya, bueno. Pa, Ya se fue. te tenemos Papá. que contar tiempo. Ismael Romero Montoya ha escrito a no, Ah, no, es que no lo leí, Ismael, perdóname, estoy en otro rollo. Sí me gustaría leerlo, y el problema es que tengo un montón de cosas. Ya, en la ya lo cabeza terminé. Es que tú eres un verdadero filósofo. ahora. Basta, ya. Al contrario, no soy alguien que esté leyendo de todo, sino que estoy en una línea de Papá, pensamiento. te lees como 3 libros al día. Ya basta. Entonces lo que tenemos Ya. Ahora tenemos que decirte, papá, que te estás pasando hasta de tiempo, Ya, así ya, que bueno, ahí está. nada de que lo que el tenemos, espíritu simplemente subjetivo, el bye. conversor siempre va a ser el espíritu absoluto y tendríamos Ya te que- pasaste 3 y minutos. tendríamos que Ya entender acabamos 3 minutos que- antes. hay que repetir n veces siempre el espíritu revelado, hay que repetirlo n veces. Acá No, podríamos dice. poner, Papá, ya hemos acabado. sí, ya acabamos. Me dijo, no, Acá tendríamos no es que cierto, poner mi- lo que mi pusimos mochi antes. quiere agua. N veces la reflexión. N veces con las 3 dialécticas. Tendríamos que lograr las 3 dialécticas, ¿no? Tendríamos acá N veces las 3 dialécticas. Ya, dachi Para manayo. lograr eso. Pero en fin. Dachi Tendría que ir acá manayo. primero. N veces acá. Dachi Para manayo. lograr el espíritu subjetivo. Gracias.